Yo no sé si hay más libros para compartir o si alguno quiere prestar a otro para que otros puedan seguir la lectura y la cita bíblica. Si ves que alguno no tiene el libro y tu vecino tiene, pues si quieres puedes compartir. Página 93 de nuestro guía de estudio. Tenemos un libro que nos está guiando, pero la cita y la base de las enseñanzas todos son de la Biblia. Amén. Página 93. Estamos estudiando de la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Señor Padre amado, gracias porque podemos estar, Señor, en continua comunicación contigo a través de la oración. Señor, gracias porque estás disponible todo el tiempo, Señor. Tu palabra dice que tú no duermes y yo lo creo así, Señor. Y están tus ojos y tu presencia llenando todo, Señor, todo y viendo todo, Señor. Y tu oído escuchando todo, Señor. Y, Señor, pedimos que tu sabiduría sea sobre este estudio, Señor, porque lo necesitamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, que tengamos un espíritu unido, Señor, y que tengamos un espíritu, Señor, y un corazón disponible para darte, Señor, nuestro amén, Señor, en alabanza a la verdad que nos hable esta tarde. Señor, oramos en el nombre de Jesús y pedimos tu ayuda. Amén. Amén. Bueno, estábamos estudiando el punto 2 que dice el propósito de su venida. Está hablando de Jesucristo, ¿no? El motivo de su segunda venida, porque lo anterior ya lo han desarrollado con el pastor Josué. Y otra vez, revisando y dando un repaso al estudio, este título ya me llama a mí la atención, que dice el propósito. Y digo, el Señor tiene un propósito en todas las cosas que dice y que hace y que lo va a hacer. Tiene un propósito fijado, santo y con sentido. A mí muchas veces algunos me pueden preguntar, ¿pero por qué estás haciendo eso? Y yo digo, no lo sé. No tengo un propósito fijo, ¿no? O por qué dice eso y por qué ha dicho eso. No lo sé, me salió. Entonces, a veces hablo sin propósito o estoy haciendo algo sin propósito, un fin bueno. O por qué has empezado por ahí. Digo, no lo sé. He empezado a ver lo que sale. Bueno, hasta hoy tengo esa mala costumbre de que hago algo, digo algo. Digo, ¿con qué propósito? A veces no lo sé. Pero la segunda venida de Cristo tiene un propósito fijo y centrado. Y es santo. Amén. Bueno, nosotros íbamos viendo algunos versículos. Hasta el versículo muy conocido, ¿no? De Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17, que Pablo consolaba a una iglesia de Tesalónica que ellos a lo mejor escuchaban ya muchas predicaciones, pero cuando llegaban a la parte de que, ¿y qué pasa con los que han fallecido, han dormido, pero tenían su fe en Cristo? Y si Cristo viene y ellos ya no están, a lo mejor surgió esa palabra y él escribió diciendo que no se preocupen, que aún los que han muerto con Cristo tienen más privilegios todavía lo que vivimos, porque ellos al sonar de la trompeta dice que van a resucitar primero. Amén. Entonces, él consolaba a esta iglesia con este versículo. Y hasta ahí hemos visto. Y en la siguiente página, la 94, vamos a retomar del punto 1, que habla de algo que este punto, mis hermanos, siempre es motivo de discusión entre una denominación de la iglesia y otras denominaciones. Algunos, tú sabes, que no creen que el rapto va a suceder. Hay denominaciones que no lo creen. Y recordad que si tienes en tu corazón para compartir algo con nosotros, levanta la mano y puedes hablar. Amén. Dice el estudio
que el rapto, que ya hemos hablado sobre esto, que es el rapto, es como arrebatar o tomar algo así rápido. Amén. El rapto ocurrirá en el parpadeo de un ojo. O sea que rapidísimo, ¿no? Porque yo no creo que tú parpadees así muchos segundos. Si no, estaría ya casi durmiendo, ¿no? En un cerrar y abrir de ojo, como solemos decir, tomando, dice, el mundo por sorpresa. Es lo que el pastor José estaba comentando con el himno de que el rey ya viene, que esto va a ser algo público, no va a ser a escondida, pero a algunos le va a tomar, bueno, a algunos no, al mundo dice que lo va a tomar de sorpresa. ¿Y quién es lo que no se van a ser sorprendido entonces por esta verdad? Pues, por ejemplo, yo. Por ejemplo, tú que eres cristiano. Tú sabes cuando yo me acerqué a la iglesia evangélica y predicaban de esta parte del rapto, era como bombas que a mí me tiraba y me hacían mucho daño, porque estaba muy duro el corazón de creer que si eso iba a ser así. Porque de donde yo venía era nacer, vivir, hacer lo que quieres y como quieres, y hay una fecha en el calendario en el año que puedes ir junto a una imagen, y si no puedes ir, tú puedes pedirle a esa imagen que te renueve todo. Te borra todas tus maldades y empieza otra etapa de tu vida. Borrón y cuenta nueva se llama eso. Esa era donde a mí me enseñaron que funcionaba así. Vivías como quieres, pedías perdón cuando quieras y morías, y cuando morías, sí o sí, ibas a la presencia de Dios. Esa era mi enseñanza hasta los 19 años, casi los 19 años. Entonces, estos versículos del rapto, tú imaginas cómo me caían a mí. Sí. Pero ahora ya no estoy parado en ese punto. Estoy parado sobre la verdad porque Dios me plantó ahí. Y entonces tengo ya la fe sana. Amén. Y vamos a leer qué versículo de la Biblia apoya esto de que va a ser así. Vamos a verlo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Que el rapto va a ocurrir, dice, en un parpadear de ojos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Desde el versículo 1 al 8. Hoy tenemos mucha lectura, hermanos. Eso es bueno. ¿Lo tenemos? Dice sobre el tema que estamos comentando. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de salvación, como yelmo. Voy a seguir leyendo hasta el 10, el 11. Porque no nos ha puesto Dios para, esto es una buena noticia, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Porque ¿cuál
Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mira, había una cosa muy buena aquí que Pablo se dio cuenta en la iglesia de Tesalónica, que ellos tenían la buena costumbre de animarse con la segunda venida de Cristo. Yo tengo la costumbre de que si te veo algo triste, voy y te digo, ¿estás bien? Yo sé que no todos queremos contar nuestras cosas, entonces más rápido es decir, sí, estoy bien. Y sigue triste. Sí, sigue triste. Pero ¿dónde está el creyente que se acerca y dice, mi hermano, tú sabes que un día el Señor tiene algo glorioso para ti, para mí? Él vendrá, Él nunca nos ha dejado, Él volverá. Eso sería, no sé, a mí me dicen eso y seguro que me arrancan una sonrisa, porque no puedo negarme a esa verdad. No puedo negarme a esa verdad. Y era una buena costumbre que tenía esta congregación. Y el apóstol está escribiendo a ellos y diciéndole, mira, no estoy dormido. ¿Y de qué clase de sueño está hablando el apóstol? ¿Del sueño que pide el cuerpo después de un día de trabajo, de cansancio? No está diciendo del sueño físico, ¿no? Porque lo necesitamos. Está hablando del sueño moral. Eso, lo moral. Que tengas en cuenta de que a quién perteneces y si Cristo viene, ¿a quién va a venir a buscar? Y si te llama en su presencia, de cómo vas a presentarte. Está hablando el apóstol de esto y también algo una responsabilidad también muy fuerte que dice, no somos hijos de tinieblas, somos hijos de luz. Amén. Y esto no tiene nada que ver porque uno con otro, porque cuando tú enciendes la luz en una habitación oscura, ¿dónde va la oscuridad? No lo sé, pero yo solo sé que alumbra todo. Y no enciende una bombilla y no queda nada oscuro. Bueno, quizá un poquito de sombra en algún rincón, pero se ve. Y así somos de diferente lo que estamos teniendo el corazón pensando que Cristo va a volver. Amén. Con los que viven en tinieblas y ni aún ni se ha enterado, dice, que esto va a ocurrir. Por eso cuando venga el Rey de Reyes va a sorprender al mundo, dice. Sí. El punto número 2 dice, una trompeta sonará. ¿Quién lo afirma esto? Dice, Primera de Corintios 15:52, con un grito y una voz siendo oída. Y ya tenemos otra cita. Vamos a hablar sobre esta trompeta en Primera de Corintios 15:52. Primera de Corintios 15:52. Dice el apóstol aquí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, voy a seguir leyendo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Wow, ¿no? Tú sabes, hermanos, que el estudio que estamos haciendo está preparado para predicar al corazón convertido y al corazón que todavía está, ¿será verdad? ¿Me abro mi corazón o no? ¿Lo creo ya ahora? ¿Lo dejo para más tarde? Predica para esos dos tipos de corazones. Ya lo que fue conquistado por Dios para Dios y lo que están cerca pero no entregados. Porque esto para un corazón inconverso debería de preocupar. Dice, pero entonces va a haber un rato que el Señor Jesús va a volver por su iglesia y puede pasar en cualquier momento, porque fecha en el calendario no da la Biblia, ni hora en el reloj tampoco.
Entonces yo sé que mi posición para dar el estudio es una posición de tranquilidad y paz, porque yo ya he leído la última página de mi Biblia. Sí, ya lo he leído. Y entonces sé a qué parte pertenezco y sé cómo termina la historia del mundo. Tú sabes desde niño que yo, hermanos, había escuchado del fin del mundo, porque la gente hablaba, estaba eso en la radio, estaba en la tele en ese tiempo, que el fin del mundo va a ocurrir según ha dicho este profeta, este hombre que encabeza una secta de esos raros. Y la gente tenía miedo en ese tiempo cuando yo era niño. Dice, va a ocurrir el fin del mundo. Y nosotros, pero ¿cómo? Ahora, nadie decía cómo va a ocurrir, qué va a pasar, cuál es la señal. Nadie decía eso, solo que lanzaban es así. El fin del mundo va a ocurrir esta semana. Digo, ¿y qué va a pasar? ¿Va a explotar todo? No lo sé. Pero por eso te digo que desde mi punto de vista estudio esto y estoy tranquilo porque yo sé cómo va a pasar las cosas. Cómo van a acontecer las cosas. Y mira, mis hermanos, cuán bueno es Dios, que siendo el dueño de todo, el rey, el de reyes, que si Él quiere, te va a decir la verdad. Y que si Él no quiere, ¿quién le va a convencer de que lo diga? ¿Quién va a torcer su razón? Nadie. ¿Quién va a pleitear contra Dios? Nadie. Pero Él es muy bueno, que nos ha dejado un libro para que tú y yo lo escudriñemos y busquemos ahí cómo está en el corazón de Dios los planes para el mundo y el final del mundo y la continuidad de su iglesia. Dios es bueno, que ha hecho eso por nosotros. Voy a leer también Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 16. Hoy vamos a hacer ejercicio con los dedos, ojeando. Amén. Primera de Tesalonicenses 4 al 16. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Otra vez estamos repitiendo el mismo versículo que antes, pero bueno, es mejor, así se te queda más en el corazón. Y esto es sorprendente, mis hermanos. Yo a veces leyendo esto tengo sueños, digo, ¿y cómo seremos tomados? Si yo cuando estoy en el aire, ¿cómo me voy a sostener? Esto, yo no sé si voy a irme de cabeza o así de costado o así de pie, no lo sé. Pero va a ser algo glorioso, porque va a ser con el poder de Dios, ¿no? Sí. Y bueno, hay muchos chistes sobre el arrebatamiento, pero que no voy a comentar eso porque no quiero ofender a nadie. Amén. Mira, hasta ahora, para el creyente esto es como lo dulce, es dulce, ¿no? Pero ahora vamos a entrar en una parte que lo que tenemos familiares inconversos y deseamos que conozcan a Dios y son duros para el Evangelio. Lo que vamos a ver a continuación es lo que posiblemente van a experimentar si es que la gracia de Dios no toca su corazón antes. Por eso le decía que esto va a ir predicando al creyente y al inconverso también a la vez. Un mensaje para dos tipos de personas. El punto B, vamos a ver, dice, seguimos todavía en el mismo tema, el propósito de la segunda venida de Cristo. Y aquí dice, para rescatar a los salvos de la perdición y la ira venidera. Y pregunto, si nosotros siempre cantamos del amor de Dios, que Él es amor y Él es bueno, tiene paciencia,
Tú sabes que Dios también es como yo y como ustedes, cada uno, que hay mañanas que se levantan con sonrisa y hay otras mañanas que se han borrado la sonrisa. Ahí parece un mal humor. Yo lo noto en personas también con que me relacionan en el trabajo. De repente desde la mañana está muy charlatán y otras veces no le dé los buenos días ni 2 veces. Y mejor que no. Si te ha escuchado, te ha escuchado. Y yo estaba pensando, mira, entonces Dios es amor, bondad, paciencia. Y mira los frutos del Espíritu que viene de eso. A esos son maravillosos. Lo que tenemos ahí en la pared. Y también la pared en la entrada del baño. Pero la otra parte es lo que uno no va a querer experimentar, que es su enfado. Y es cuando ya el pecado del mundo ya le ha colmado ya su paciencia y él se va a enfadar después de un prolongadísimo tiempo de paciencia. Aquí dice que el propósito de la segunda venida de Cristo es tomar a los salvos para salvarnos de la ira de Dios, porque viene un tiempo de ira y lo vamos a ver de qué manera. Salvos de la perdición y de la ira venidera, llamado el periodo de la tribulación. Esto lo hemos visto en la lección 17, dice, que Dios literalmente dice, derramará sobre el mundo y los malvados. Y esto está diciendo literalmente que esto no es un mensaje profético para que te sientes a pensar o agarre un versículo y otro y buscar, ¿será esto verdad o será no? ¿Cómo lo tengo que interpretar? Aquí dice que va a ocurrir así como lo leas, literalmente. No busque un profeta para que te profetice sobre ese versículo, que lo puedes entender conforme vayas leyendo, dice. Amén. Sobre el mundo y los malvados, dice. Y yo, mira, yo estaba pensando esto, los malvados, ¿y quiénes son malvados? Y digo, a veces yo también practico lo que practican, lo que yo digo que son malvados. Digo, Señor, yo no entiendo no entiendo muy bien esta parte porque no soy tan diferente que los otros. Y digo, pero tú no haces esa cosa que hace el otro. Y yo digo, tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. ¿Sí? Por eso Dios nos dio la capacidad de autocontrolarnos. ¿Cómo se llama eso en los dones del Espíritu Santo? El dominio propio. Dios nos capacita para que miremos, porque nos conocemos, ¿no? El dominio propio que esté siempre ahí latente y encendido, que no se apague. Porque Dios dice que derramará su ira sobre los malvados. Y esto es, lo malvado ahora entra ahora en otro lugar, que es lo que reconocen que son malos, pero no quieren reconocer a la cura que es Jesucristo, de dejar esa vida de maldad. Amén. Yo mientras que, como dice la palabra, mientras sigo en este cuerpo de carne, que es el enemigo de mi alma y de mi espíritu, soy un pecador. Somos un pecador. Pero somos también justificados por Cristo, nuestra fe por Cristo, su sacrificio. Tenemos esa bendición de que pedimos perdón a Dios y que Él borra, dice, nuestros pecados. Vamos a ver en Romanos capítulo 5, versículo 9. ¿Alguien por favor lo puede leer? Mira, no lo vamos a leer desde el 5 al 9. Vamos a leer desde el 6 al 11, por favor. Porque tiene más cosas ahí para enseñarnos. Romanos capítulo 5, del 6 al 11, por favor, si alguien se atreve a leer. Amén. Mm.
Amén. Qué bendición, hermanos, cuando yo leía esta parte, Carmina, ahí preparando el estudio, que leer esto y entender, mi hermana Carmina, en lo que Cristo ha hecho en mi vida, en tu vida. Porque lo que ha hecho es reconciliar un malvado con un ser puro santo. Amén. Eso no es poca cosa. No. Y lo que más me emocionaba es cómo ver que esta obra, Valentina, de reconciliación seguía en mi hogar, en Esteban. Seguía en mi hogar, ¿saben? La vida de Elías recientemente. Y yo no solamente lo experimentaba, sino lo seguía viendo. Y veo en vosotros también esta obra de reconciliación. Es algo muy grande, muy poderoso y muy sagrado. Y por mejor corazón que yo tenga para mis hijos, para mi familia, yo no puedo hacerlo. Solamente hay uno que sí puede reconciliarnos con el Padre, y ese es su Hijo. Amén. Y a Él sea la gloria por este buen texto que acabamos de leer. Amén. Y qué bueno es Cristo, ¿no? Que en Él, viendo todo lo malvado que es un ser humano, y se pone en medio y diciendo, mira, vamos a hacer las paces. Un malvado, a través de que yo voy a hacer un puente con el buen Padre. Esto es un gran trabajo que solo Cristo lo puede hacer y lo logra. Amén. Y en Primera de Tesalonicenses 1 al 10, yo estoy por acá cerca, así que voy a leerlo yo. Primera de Tesalonicenses, versículo 1. Voy a leerlo hasta el 12. Amén. El capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Sí, voy a leer del 10 al... A ver. A ver qué tengo yo apuntado aquí. Sí, hasta el 10, sí, amén. ¿Lo tenemos? A ver, necesito leer un poquito más arriba para que tenga esto más sentido, porque el 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Bueno. Aquí está hablando, hermanos, que Pablo no deja de lado de mencionar que la esperanza de la iglesia y de la morada eterna con Dios se basa en el sufrimiento de Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, que es lo que vamos a atender a través de la palabra desde muchos versículos este domingo con la ayuda del Señor, que es un día especial. Amén. Y bueno, para el creyente todo el tiempo esto es especial, hablar de la resurrección de Cristo. Es nuestra esperanza. Pero aquí vemos en el versículo que otra vez está Cristo aquí librándonos, dice, de la ira venidera. Y yo digo una cosa, mis hermanos, si fuera un lector solo mediocre de la Biblia y no entendiera de cuán cruel también puede ser Dios, es que yo estaría ignorando algo muy grande. Y es lo que vamos a ver a continuación. Dice, voy a seguir leyendo del libro. El 5:9 también me interesa leer. El 1 Tesalonicenses 5:9 al 10. Un poquito más adelante, por favor. Dice el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, para lo cual animamos unos a otros y edificados unos a otros como
¿Cómo lo hacéis? Amén. Tú sabes que este versículo también, hay muchos que sí tienen fe en Cristo como único Señor y Salvador, pero también niegan, basándose también en otros versículos, que la iglesia no va a ser arrebatado antes de la tribulación. Y entonces estamos viendo versículos de que Dios no nos ha llamado para pasar por la ira, sino porque entonces ¿qué sentido tendría, no? Amén. Aquí la palabra está afirmando de que no vamos a experimentar la ira de Dios en ese Amén. Tiempo tan difícil como nunca el mundo lo ha vivido, dice. Y eso es una buena noticia. Eso es una muy buena noticia siempre. Amén. Sigo leyendo en el libro y dice, comparado con los sellos y plagas de Apocalipsis. Mira, ahora vamos a ver lo contrario de lo bueno que estábamos viendo. Dice Dios que nos salvó a través de Cristo para no experimentar el enfado de Dios a causa de que el mundo le da la espalda a Dios y que sigue su camino según su mente, según dicta la mente, y son malvados. Pero los hijos de Dios no vamos a pasar por el castigo de Dios, pero que hay un castigo para los malvados, y lo vamos a ver ahora de qué manera se va a manifestar eso. Y la primera comparación lo vamos a leer en Apocalipsis, versículo 6, del 1 al 17. Vamos a ver, mis hermanos, de qué cosa nos ha librado el Señor estando ya parado en la salvación de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 6. (1 al 17). ¿Lo tenemos? Esto es la visión que Jesucristo le mostró al apóstol Juan. Amén. Y aquí dice él qué experiencia es lo que pasó allí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Qué significa esto? Que era algo privado, estaba cerrado, ¿no? Nadie puede abrir eso hasta que llegue en la mano de la persona correspondiente. Y solamente leyendo Apocalipsis, que Jesús era digno de abrir estos sellos. Amén. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Pregunto, un caballo blanco significa ¿qué? Pureza, ¿no? O paz, ¿no? Bien. Esto es mucha gente dice, no, este es el Señor Jesús. No es el Señor Jesús. Amén. Cuidado con esto, no es el Señor Jesús. Está hablando del castigo que Dios permite que va a llegar al mundo. Amén. El tercero dice, sí, amén, es el anticristo, amén. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Este color bermejo, ¿qué sería? ¿Qué color sería el caballo? Sí, como parecido como este púlpito, ¿no? Amén. Y al que lo montaba le fue dado poder, dice, de quitar de la tierra la paz. Y yo pregunto, ¿hay paz en la tierra? Digo yo, entre comillas, se puede decir que sí. Hay guerra, yo lo sé, pero aquí por lo menos nosotros podemos decir, bueno, en España tenemos libertad de culto. Eso es señal de que Dios permite que vivamos en paz, ¿no? Si sería lo contrario, no estaríamos en un país de paz. Amén. Pero cuando dice quitar la paz, yo digo, esto va a ser gravísimo. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Qué terrible, ¿no? El versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, carísimo, ¿no? Y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. El 7 dice, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, qué feo, ¿no? Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Tú sabes, mis hermanos, que cada vez que veo documental siempre me están sembrando en la mente de que este animal ya se va a extinguir, lo otro sí que ya se extinguió y este ya queda solo un ejemplar. Y aquí en la Biblia dice que no se van a extinguir los animales, porque aquí van a también ser protagonistas en la mano de Dios para cumplir la ira de Dios sobre los malvados. Amén. 9 dice, cuando abrió el 5º sello, vi en el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. Tú sabes una cosa, mis hermanos, nosotros a veces oramos aquí por los misioneros perseguidos y muertos. Y tú sabes que con nuestra oración no vamos a parar eso. Aquí lo está diciendo, que el Señor va a permitir todavía que esto pase. La buena noticia es que van a morir por una causa noble. Amén. Es por el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Sigo leyendo el 12, dice, miré cuando abrió el 6º sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. La tela de silicio, mis hermanos, se usaba antiguamente, estaba investigando en personas que demostraban arrepentimiento o luto, y era una tela así holgada, al parecer cómodo, pero también a la vez incómodo porque su costura era muy gorda, el hilo. Y se hacían bolsas, eso que se ponían los asnos por los costados para cargar cosas. O sea, algo áspero. Amén. Sigo leyendo, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolló. Y digo, wow, esto sí que me llamaba mi atención. Cuando tú tienes un pergamino así desplegado, un papel, ¿qué estás viendo? Lo que hay dentro, ¿no? Pero y cuando se enrolla, ¿qué pasa? Ya no se ve nada. Entonces yo digo, entonces Señor, cuando si pasa esto ahora mismo, esta noche, y veo el cielo, ¿qué voy a ver ahí? Oscuridad. Qué terrible, ¿no? No vas a ver estrella, luna, no va a haber cometas, no va a haber nada de eso. Qué tremendo poder, ¿no? Lo que tiene el Señor, porque permite que eso va a pasar así. Amén. Sigo leyendo, dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y dice, wow, una isla que cambie de lugar. ¿Cómo va a ser? Impresionante, ¿no? Y los reyes de la tierra, dice, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas en los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero,
porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mira, mis hermanos, cuando yo he visto esto, la gente poderosa que tenía un escondrijo, mira, a veces yo solo veo esto en la película, que pasa algo muy grave y los generales tienen un búnker bajo una montaña. Y está viendo aquí que si eso existe ahora, que si alguien con mucho dinero y posibilidad están preparando, cuando se metan en ese tiempo ahí, no se van a librar. No se van a librar, dice. Y mira, al final, mira, lo que más me llamó aquí la atención es cuando ellos decían que se caiga el monte sobre ellos y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira, ¿de quién? Del Cordero. Y digo, pero ¿no estaba el Cordero reconciliando hace un momento lo malvado con Dios y trayendo dulzura y paz y convencimiento? Sí. Pues tiene dos personalidades entonces. Ojo. A ver. Puede ser un cristiano, como dice la Biblia, muy carnal y desobediente, pero tienes a un Cordero muy amable y muy paciente, pero que también muy disciplinario. Digo, mira, si estamos siempre hablando de que un ser perdido pasa de la oscuridad a la gloria de Dios al recibir a Cristo, y dice, eso produce gozo, fiesta en los ángeles, en el cielo, porque el evangelio está prosperando, tiene su fruto, ¿no? Pero ojo con las personas que le dan la espalda. Sí. Que al final, cuando se llene su paciencia, vemos aquí de lo que es capaz. Sí. Y digo, Señor, yo estoy pensando y digo, ¿qué pasa si un día esto, de lo que se queda experimentar esto, amanece y ha pasado un terremoto terrible y ven una isla ahí en el mar, de repente? Digo, se ha movido de sitio, se ha acercado, o ya no está en su sitio, se ha alejado. Eso es poder de Dios. Y aquí dice cómo se va a manifestar, y de los que van a tener la experiencia amarga, de los que se van a quedar a pasar la ira, experimentar la ira de Dios. Y seguimos testificando de que no somos llamados a pasar por esta ira. Amén. 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 Una buena esperanza. Enrollando esto como pergamino he perdido la página. Sí, ya encontré, gracias. Y vamos a ver en Apocalipsis 15:1 también, hermanos. Un poquito más adelante, por favor, que otra cosa de lo que los hijos de Dios van a estar siendo librados, es lo que estamos viendo ahora de lo que Dios nos libró. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Amén. Apocalipsis 15:1. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Si hemos leído 6 sellos y eran terribles, y esto es más adelante, mira, hay otras peores cosas que van a venir. Digo, más gloria para Dios de lo que nos va a librar. Sí. Nos va a librar. Sigo leyendo desde el libro. Dice, también Isaías habla de esto. Y vamos a ver en Isaías capítulo 13 del 9 al 13. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 13. 13. Ahí está. 9 al 13. Y mira, mis hermanos, lo que Dios le habló, le mostró a Isaías para que escriba, para que nosotros podamos tener también que esto no
No va a tener ninguna persona como excusa de que si tú no habías hablado de esto, y esto ya se habló muchísimos años antes de la venida de Cristo. Dice del 9 en adelante, he aquí el día de Jehová. Mira, hermanos, esto es muy importante que tú entiendas también. El día de Jehová no está hablando de un domingo, no está hablando de eso, no está hablando de que todo va a suceder tampoco en un día. Tengo que entender también eso. Esto se refiere al día, es cuando empieza el acontecimiento de su ira y todo lo que va a tardar. Es como decir, es el tiempo de Dios que va a traer el juzgar al mundo pecador. Amén. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ellas a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra. Se moverán de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Terrible, terrible cosa, ¿no? Lo que... Y a veces, hermanos, yo me arrepiento de pedir justicia para mi causa, porque si alguien me ha agraviado con poca cosa. Y al leyendo estos versículos, cómo es Dios, Él cuando viene a hacer justicia, no creo que venga a hacer solo para la parte que a mí me molesta, sino que yo creo que si viene a hacer eso también me afectará a mí. Y Él es muy justo. Y a veces eso duele. Porque ¿quién ofende a Dios de una u otra manera? Hasta nosotros los hijos de Dios. ¿Sí? Otro pasaje de lo que el Señor nos está mostrando, mira, y como diciendo, mira, hijito, mira de todo lo que yo te voy a librar. Vamos a pasar en Sofonías, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14 al 18. Sofonías. Un poco más adelante. Daniel, Oseas, Amós, Adía, Jonás. 4 libros antes del final del Antiguo. Sofonías. A veces encontrar estos libros que no tienen muchas páginas es un reto. Sí, Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Amén. Sí. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es, amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y digo yo, ¿cómo? Es que eso tiene que ser terrible, ¿no? Para uno que saca siempre el pecho y dice, mira, que venga lo que venga, acá estoy. Eso no va a ser así en ese tiempo. 15. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto. Si cree el mundo que viene una crisis, está muy apretado y agobiado, eso no es nada. En este tiempo sí que va a ser de aprieto, dice. Día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entebrecimiento, día, bueno, era hasta el 15, ¿no? Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. O sea que está diciendo aquí la palabra,
en ese tiempo de ira de Dios no se va a librar ningún rincón del mundo. Vuelvo otra vez al libro y dice, habla de este periodo de tribulación o día de ira. Puede ver que Dios no comenzará a derramar estos juicios hasta que sus hijos estén salvos fuera del mundo. Y esta es la mejor noticia del estudio. Si hemos visto que va a pasar, que va a haber un arrebatamiento, ya sea que velando o durmiendo, ¿sabe? Dejando este cuerpo, ¿no? Eso va a suceder y al sonar la trompeta los muertos resucitarán primero, dice. Y los que estén vivos serán arrebatados, dice. Habla de que esto va a suceder así rápido, en milésima de segundo, ¿no? Pero después habla de lo que se queden, lo que no van a experimentar rapto, de lo que no van a dejar el cuerpo y están presentes con el Señor, por cuáles cosas terribles tienen que pasar. Son dos cosas. Y la buena noticia es, dice, estas cosas no van a pasar todavía hasta que Dios quite a su iglesia del mundo. Amén. ¿Y quién respalda esto en la palabra? Que no es un invento de lo que guiamos el estudio. Dice en Segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 7. Vamos otra vez al Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 7. ¿Saben qué, mis hermanos? Voy a empezar desde el versículo 1 para que tenga esto más sentido. Amén. Sí, voy a empezar desde el 1 y vamos a leer un poquito más. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. El apóstol está diciendo que hay una corriente peligrosa en cuanto se hable de este tema, porque hay muchos pensadores por ahí que están pensando con el poder de demonios. Amén. Y dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, dice, la apostasía. ¿Qué es apostasía, hermanos, según la Biblia? Los que renegaron de la fe, se echaron otra vez para atrás, ¿no? Negando al Señor. Amén. Y se manifieste, dice, sigo leyendo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, nuestro Dios, está hablando de nuestro Padre. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Sigo leyendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Habla del anticristo. Sí. Y dice, este espíritu, dice aquí el apóstol, que ya está operando en el mundo. ¿Dónde está? No lo vas a ver todavía. ¿Por qué? Porque hay alguien, dice, que se opone, como lo está atajando. ¿Y quién es? Pues la iglesia, yo lo creo. Y es el Espíritu Santo que todavía opera en el mundo. Así que está el Señor, mira, es como un teatro, mis hermanos,
que están los actores y hay una cortina y tú no vas a poder ver todavía la obra hasta que se corra la cortina. Sí. Y el Señor lo que está diciendo de mira lo que va a pasar. Él está corriendo ya la cortina para nosotros que ya vemos lo que va a acontecer. Y ya vemos cómo va a empezar, cómo va a ser ese tiempo y cómo va a ser el final. Y mira, tiene estos dos sabores, lo dulce y también lo amargo. Sí. Lo dulce es que Dios nos libra de su ira. Amén. Y lo amargo es que tengo familiares inconversos. Sí. Y dar gracias a Dios de todo lo que leemos que va a acontecer a los que no creen en Él y de cómo el Señor ha sido bueno conmigo. Amén. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que hemos estado hablando? ¿Añadir? ¿Quitar algo? Mira, yo pienso que cuando nosotros hablemos por nuestros familiares, ¿sí? Dios sabe nuestro corazón, Sí, sí, y que nosotros oremos por ellos también. amén. Y no sabemos qué viene, Sí. para qué. Sí, Solo Él sabe. amén. Necesito sacar para salvación o no. Solo Dios sabe. Sí, amén. Así es. Amén. Amén. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios en oración y terminamos esta parte. Amén. Amén. Señor Padre nuestro, quiero darte las gracias, Señor, en nombre de la congregación, Señor, que hoy reunido está en tu casa, Señor, por tu buena voluntad, como siempre. Porque tú nos hablas, Señor, a través de la verdad de tu palabra y nos das el entendimiento y abres nuestra mente, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos glorificarte, Señor, por el entendimiento que nos das. Y más gloria y honra, Señor, porque hemos sido, Señor, comprados por precio altísimo que es la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor, para ponernos, Señor, en un sitio privilegiado, Señor, donde vamos a experimentar, Señor, estamos experimentando la bondad, Señor, de lo bueno que eres. Y gracias porque, Señor, no fuimos llamados, Señor, para experimentar tu ira, Señor, que lo que estamos viendo, Señor, que va a llegar, Señor, tu día y que tú vas a juzgar, Señor, el mundo malvado, Señor. Y estamos, Señor, tan agradecidos de que no vamos a pasar por ahí, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por la salvación, Señor, eterna. Gracias por darnos vida eterna desde el momento que creímos en Jesús y nos hemos arrepentido y lo hemos aceptado como nuestro único Señor y Salvador. Gracias, Señor, por todo y gracias por ayudarnos en el estudio de tu palabra. Señor, de regreso a nuestros hogares, cuídanos así como nos ha hecho llegar, Señor, y danos el descanso que viene de ti, Señor. Y, Señor, reúnenos muy pronto otra vez aquí en tu casa para presentar nuestra alabanza y gloria a tu nombre. Mediante Cristo Jesús oramos. Amén.